Muy bien. Uno de estos no es componente del lenguaje. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál no es componente del lenguaje? La norma. La norma es componente. ¿Te acuerdas? Ayer habíamos visto. Ah, verdad, verdad. Entonces, el parafraseo. Eso, el parafraseo. Muy bien. Identifica cuál pertenece al lenguaje visual. A ver. Gestos. Mímico. Sí. Eso. Otro. Dibujos. Dibujos. Eso sí, dibujos. ¿Sí? Inciso B, dibujos. ¿Cuál pertenece al lenguaje acústico u oral? Palabras. La D. Acústico u oral. Acústico significa sonido cuando Sonido. alguien te habla. Ah, Eso, inciso C, sonidos, ¿ya? Persona que emite el mensaje, fácil, ¿no? emisor. Eso, muy bien. El idioma con el que nos comunicamos. El código. Eso, muy bien. Es el medio con el cual nos comunicamos. El mensaje. No, No. el medio. Ayer hemos ejemplo del teléfono, la voz. Código. El código es el lenguaje. ¿Por dónde sale el código? Por el canal. Eso, por el canal. Muy bien. Esto es una pregunta de ortografía. ¿Cuál está mal escrito? A ver. Semilla. Muy bien, ¿con qué es? Con S, ¿no ve? Segundo, ¿cuál está mal escrito? Infusión. Eso, infusión viene de infundir, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si viene de dir, dar, der, dir, las palabras esas terminan con S, con la terminación. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con las funciones del lenguaje. Ayer estábamos con las funciones expresiva o emotiva, cuando el emisor tiene que dar de manera correcta el mensaje, ¿no? ¿Ya? Habíamos visto también la función apelativa cuando el receptor, ¿cómo entiende el mensaje? Ahí habíamos quedado ayer, ¿verdad? Y habíamos dicho, no ve, bueno, mañana nos vemos a las 10 y tú decías en la noche o en la mañana. Esa era la pregunta del receptor para poder entender el mensaje, para poder comprenderlo. Luego tenemos la función representativa o la función referencial. Esta está orientada al contexto o referente, ¿sí? Transmite contenidos, objetivos referidos a la realidad extra. Por ejemplo, acá vamos a tomar en cuenta el mensaje de acuerdo al contexto, ¿ya? Ok, a ver, vamos a hacer un ejemplo para poder entender, ¿está bien? Por ejemplo, aquí dice el presidente de Bolivia dialoga sobre el mar con los representantes de Chile. Ya, está bien. Es un contexto político. ¿Sí? Es un contexto político, porque presidente con representantes políticos. A ver, en un contexto un poco más entendible, cuando, cuando tú quieres dar a conocer algo acerca de tu carrera que vas a estudiar, ¿cómo lo darías a conocer si es que ya tienes una noción del tipo de lenguaje que se utiliza? A ver, ¿quién ya ha hecho el servicio militar? Yo creo que la mayoría, ¿o no? A ver, ¿a quién le falta el servicio militar? ¿Cómo es? A ver, ¿han hecho el servicio militar ya o todavía no? Diego, ¿ya asiste? Muy bien, Diego. A ver,
por ejemplo, ayer estábamos haciendo una seña, ¿verdad? En el servicio militar, o sea, lo que usan los militares para correr rápido. Pero también los militares tienen un lenguaje militar, ¿no ven? No sé si sabes eso. ¿Sí? Sí tienen. Eso, por ejemplo, si tú dijeras, Diego, ¿cómo lo deletrearías en militar? A ver. Utilizando ese lenguaje, ¿cómo deletrearías Diego? A ver, quiero saber. ¿Cómo es? A ver, ¿sabemos o no sabemos? Deletramos Diego. A ver, la D, ¿cómo se dice? Delta, ¿no ven? La I. India. India. Eso. Delta, India. La E. Eco. Eco. Delta, India, Eco. La G. Golf. Golf. Delta, India, Eco, Golf. La O. Oscar. Oscar. Entonces, ¿cómo sería la deletración de la palabra del nombre Diego? A ver, ¿qué me dice? Delta. Delta, India, Eco, Golf y Oscar. Eso, muy bien. Eso es un contexto, ¿no ve? ¿Qué contexto sería eso? Contexto militar, ¿verdad? Cuando tú quieres comunicarte con alguien, ya sabe qué es lo que estás diciendo, ¿o no? Ya sabe, ¿no ve? Porque lo estás traduciendo, estás utilizando códigos, ¿ya? Y eso es el mensaje de acuerdo al contexto. Ahí viene la función representativa. ¿Cómo doy a conocer el mensaje? ¿Cómo hago que me entiendan el mensaje? ¿Y qué tipo de mensaje estoy dando a conocer? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos identificando, ¿ya? La función fática viene a ser principalmente ese mensaje por medio de qué canal está llegando al receptor, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, nosotros a veces utilizamos canales como la voz, el teléfono, el lenguaje mímico, que va a interferir principalmente en ese proceso comunicativo. Va a establecer una finalidad, ¿ya? Y esa va a ser principalmente hacer que la comunicación sea más fluida. Nosotros utilizamos un canal para comunicarnos, siempre es así, ¿ya? Haz de cuenta que eres como una emisora, ¿ya? Por ejemplo, si tú fueras una emisora, una radio, ¿cuál sería tu canal que estuvieras utilizando si fueras una radio? A ver. ¿Cómo es? Alexander, ¿qué canal utiliza la radio? Para sacar su sonido. Sería del coral. No. ¿Qué canal utiliza? Utiliza los parlantes o sin parlantes se puede escuchar. ¿Cómo es? ¿Lo ve? Entonces el canal es el lugar por donde va a salir esta información, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, dice aquí, aló, ¿me escuchas? ¿Quién habla? ¿No? Estamos utilizando un canal que es la voz, ¿ya? En este contexto, ¿ok? La función metalingüística va a significar lo que nosotros, cómo expresamos las palabras, ¿sí? Esta función representa cuando nosotros expresamos nuestras dudas o preguntamos, porque queremos saber el significado de una determinada cosa, ¿ya? Entonces, la función metalingüística va a generar en ti un vocabulario cuando tú quieras representarlo en un proceso comunicativo, ¿ya? Por ejemplo, lo que te interese conocer, lo que te interese saber, tú vas a consultar o vas a preguntar y así vas a mejorar tu proceso educativo. Entonces, ayuda bastante, ¿ya? La función poética es esa función que indica que el mensaje
tiene que atraer la atención del interlocutor. ¿Sí? Es mucho más allá de una simple palabra. Es un elemento que en realidad tiene sentido, en el cual nosotros vamos a comunicarnos con el otro para que el otro nos pueda entender, nos pueda comprender. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos unas frases poéticas, pero no siempre lo podemos decir en frases poéticas, lo podemos decir de manera elocuente, cosa de que la gente nos entienda lo que estamos diciendo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos identificar este concepto de función poética. ¿Ok? Muy bien. A ver, Anthony, Sí. descríbeme un árbol, pero trata de hacerlo con un lenguaje bien sencillo. A ver. Rama, corteza, hojas, savia, raíz. Ya me has dado una lista de lo que tiene un árbol. Yo quiero que me describas un árbol. Un árbol tiene hojas que van en las puntas de las ramas, así esparcidas por todos lados, que va desde el suelo y tiene un color café y una textura rugosa. Muy bien, es mucho más agradable a lo primero que me has dicho, ¿o no? Sí. A ver, ¿cómo te declaras una chica, Anthony, vos? Pues le diría mis sentimientos, supongo. O le dices, linda, bonita, No, bonita cara, bonito cabello. Así. No, ¿no ves? Le entendí mal. Eso, porque tú me estás dando al principio me has dado el ejemplo me he equivocado, porque no me has entendido. Después ya has mejorado tu forma de poder expresarlo. Sí, le entendí que es sencillo, entonces le dije algo sencillo. Ya, muy bien. Entonces, lo que me has dado es un listado de cosas, entonces para ti puede ser sencillo, pero para el interlocutor no lo puede ser. Yo que soy el receptor en ese momento, te puedo decir no te estoy entendiendo. Por eso te había hecho la aclaración, descríbeme un árbol, ¿no? Y ahí vas a poder entender lo que lo que el otro quiere que tú hagas, ¿ya? Muy bien, chicos, esas son las funciones. Luego tenemos los niveles de lenguaje, ¿ya? Los niveles de lenguaje, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de 4 niveles de lenguaje, ¿sí? Tenemos el nivel culto, que corresponde al nivel más preciso, un lenguaje fluido, correcto, cuando utilizamos la lengua correctamente. Este nivel culto se cuenta principalmente con esa pureza, utilizando palabras adecuadas, evitando utilizar palabras rebuscadas, anticuadas, que ya no se utilizan, ¿ya? Y también evitando mezclar con otro idioma insulsamente, o sea, de nada que ver ese otro idioma, porque en algún momento nosotros cuando hablamos el castellano como tal, o el español, si tú quieres llamarlo, entonces vamos a tener que utilizar un lenguaje culto. ¿Qué palabras debemos evitar en un lenguaje culto? A ver, les voy a hacer este ejemplo. Les voy a plantear esta oración y ustedes me dicen si está correcto como estoy diciendo, ¿ok? Anoche hizo mucho frío. ¿Está correcto? ¿Cómo es? ¿Qué piensan? A ver. Está correcto. ¿Está correcto decir mucho frío? Mucho. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu mamá o a tu papá, están sirviendo la comida y le dices, no me sirvas mucho. Está bien, es un adverbio de cantidad, mucho. Pero cuando tú dices, está haciendo mucho frío, no tiene sentido la oración. Tú tienes que decir simplemente, está haciendo frío, porque el sentido de exageración a veces no va con el contexto. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Yo vivo en allá, por la calle, Lima. ¿Está bien la expresión? Está mal dicho. Sí, ¿lo ve? ¿Cómo Porque tendría en que ser? allá no sería yo vivo por allá. Tampoco. ¿Tampoco?
Tampoco. Es decir, yo Entonces vivo... no sería yo vivo en tal lugar, o sea, ¿cómo sería? En la ciudad de La Paz Sería o algo así. simplemente allá. Eso sería simplemente allá. Yo vivo allá, por la calle Lima. O sea, a veces ponemos preposiciones donde no las tiene que haber. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cuál es la diferencia de decir dentro y adentro? Porque utilizamos los dos términos. Está bien dicho, el niño, el feto está adentro de la madre, o está bien decir, el feto está dentro de la madre. ¿Saben la diferencia entre dentro y adentro, no ve? Yo creo. Dentro significa algo que nace. Adentro significa algo que, o sea, dentro significa algo que está incluido. Por ejemplo, las semillas están dentro de la fruta. ¿Sí? Pero adentro significa algo que tú vas a encajar, vas a meter. Yo qué sé, de repente, mete la comida adentro. O sea, dentro de la casa, adentro de la casa. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? La comida está dentro de la casa. ¿Me entienden, no ve? Lo mismo vas con las terminaciones fuera y afuera. Fuera es lo que ya está, lo que se encuentra. Afuera es lo que tú estás por sacar. Esta oración. Yo salgo a jugar afuera de mi casa. ¿Está bien? ¿O tengo que decir yo salgo a jugar fuera de mi casa? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿cuál de las dos oraciones está bien escrita? ¿Yo salgo a jugar fuera de mi casa o salgo a jugar afuera de mi casa? ¿Cómo es? A ver, ¿qué dices, Diego? Afuera de mi casa. Eso, porque vas a salir, ¿no ve? O sea, estás dentro de la casa y vas a salir afuera. No vas a salir fuera, porque si tú salieras fuera ya no estarías dentro de la casa. Yo estoy fuera de la casa, claro, estoy fuera de la casa, significa que estoy en la calle. ¿Sí? Pero si tú dices estoy afuera de la casa, no está bien dicho, porque tú te encuentras fuera. O sea, que te encuentras en el exterior, si es que es más fácil decirlo. ¿Sí? A ver, Pablo Jimmy, Dice, cuando un arquero mete un gol, ¿cómo sería la expresión? ¿Dentro o adentro? A ver, dentro. o sea que la pelota ya estaba ahí. Adentro, sí. Ah, ya. ¿Me has entendido? ¿No ves lo que quiere decir dentro y adentro? Sí. ¿Qué quiere decir dentro? Dentro que ya está, que está ahí, está ahí adentro, o sea, Es algo que ya está incluido. sí, Adentro eso, es algo que va a ingresar. ¿Entiendes? sí, Es sí, algo que va a ingresar un gol, no sé. Por ejemplo, el feto, ¿cómo se dice? El feto está dentro del vientre de la madre. No se dice el feto está adentro de la madre. Si me va a decir adentro, entonces no tiene sentido. Lo mismo con fuera y afuera. Yo eso siempre he tratado de aclarar para que en nuestro lenguaje lo hablemos de manera correcta. ¿Sí? Ok, vamos a continuar, ¿ya? Entonces ya saben, hablar de manera correcta es un poco incómodo para algunos, pero es necesario, ¿ya? Luego el lenguaje coloquial o el nivel coloquial se emplea para comunicarse con personas desconocidas con las que no se tiene familiaridad en el trato. Es lo que practicamos todos en nuestras relaciones cotidianas, es el nivel estándar de la lengua. El lenguaje coloquial es cómo tú te refieres a los demás, ¿ya? A ver, por ejemplo,
A ver, vamos a trabajar con el Eddie. ¿Está bien, Eddie? Ok, Eddie. Eddie. David. David. Eso. Ya venía el Kevin, ¿no? Muy bien. A ver, entonces con Vanessa. ¿Te parece, Vanessa, si trabajamos para el ejemplo? Sí, les está bien. Muy bien, pensé que estabas ahí. Ok. ¿Cómo tú saludas a tus amigos, Vanessa? ¿Cómo les dices? Debe haber un lenguaje coloquial que utilizas con ellos, a ver. ¿Cómo saludarías a tus amigos? A ver, ¿cómo los saludas? Eso quiero saber. Hay diferentes formas de saludar, ¿no ves? Hola chicos, hola chicas, así, ¿cómo están? Así. Muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿No ve? Eso es más familiar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, les sé. Ahora, ¿cómo saludas a una persona mayor? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo? Así. Eso, muy bien. Entonces es diferente el saludar a una persona mayor que a una persona de tu edad. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a identificar esto. Por ejemplo, con nuestros hermanos, etcétera, es diferente el contexto. El nivel familiar es el nivel principalmente que se usa para tratar con familiares y amigos, ¿no? Los que se tiene confianza. El lenguaje de este nivel es difícil de delimitar y precisar, pues depende del nivel social que se posee, ¿no? Los adultos de una determinada familia, que son los que imponen su estilo, muchas veces te dice el papá o la mamá cómo deberías hablar o tratar a los demás. Y a veces un poco que de repente es más represivo un lenguaje genera un sentido de poca libertad de poder querer expresarte como tú quieres hacerlo. Y el nivel popular o vulgar, bueno, va a ser principalmente una persona que no va a tener muchos conocimientos, que va a tener un vocabulario pobre, que no va a saber cómo expresarse, ¿ya? Y que en algún momento no genera cierto nivel comunicativo, porque sus procesos comunicativos son bien limitados. También en este nivel va a utilizar ciertas jergas, ya que nosotros las podemos identificar de acuerdo también al lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí en La Paz, no sé, cuando las personas están entre amigos, les sale el yayismo. En Tarija, creo que es el... A ver, ¿dónde está el Diego? Que nos explique cómo es la jerga en Tarija. A ver, ¿qué tipos de jergas hay en Tarija? ¿Cómo es, Diego? Ese tío se ha dormido. A ver si no era el Alexander, a ver, ¿quién era de acá, de Guayaramerín? Por ahí, ¿qué jergas hay? A ver. Una jerga, la tuca. La tuca, ¿qué es la tuca? Es un sinónimo de que algo estuvo bueno o algo bueno, digamos. La noche anterior la fiesta estuvo la tuca. Así. Wow, En la película estuvo la tuca. la Así. tuca. Eso. Ya, en Potosí, ¿quién es de Potosí? ¿Qué jerga se usa en Potosí? Alguien decía ayer, a todo lo ponen la letra, la vocal I, creo que estaban diciendo, ¿no? Sí, a veces. A veces, dice Alexander, muy bien. Sí, porque Además, sí, por lo general sí, pero la gente del campo, en la ciudad se habla más normal. Pero igual, pues sí, se entra la letra y hablan algunas es palabras en inglés y otras en español y se entiende. una combinación de los dos. Sí.
Eso, muy bien. No sé en qué lugar yo había escuchado, decía, por ejemplo, los chilenos mucho hablan con el po, ¿ya? Los cambas creo que dicen el ay, ¿no? Que es algo característico de su zona, ¿sí? Entonces, cada zona tiene un lenguaje popular, ¿no? Que nosotros podemos identificar de acuerdo al lugar donde se encuentra. Bueno, vamos a pasar la gramática, ¿ya? Decimos que el idioma castellano se originó como un dialecto de las provincias del norte de España y se convirtió en el principal idioma popular del Reino de Castilla, por eso lleva el nombre castellano, ¿ya? Este español, o también llamado castellano, es una de las lenguas conocidas como romance, ¿ya? Históricamente apareció como evolución del latín vulgar, que se iba hablando en el antiguo Imperio Romano desde fines del siglo III antes de Cristo. Otra denominación a este idioma, el castellano, es el idioma español, que procede del latín medieval hispanilius, ¿sí? O españolus, ¿ya? Desde el territorio de Castilla se extendió a las demás regiones hasta convertirse en el siglo XV en la lengua oficial del Reino de España, ¿no? Algo de historia es importante, ¿ya? El primer documento escrito en este idioma que se llena a conocimiento trata del año 964 después de Cristo con glosas emilianeses. La publicación de la primera gramática castellana es de Helio Antonio de Nebrija en 1492, que lo tenemos ahí en la foto, que va a marcar el inicio de la consolidación del idioma, ¿sí? Hoy el idioma español se va a extender por todo el planeta, es la segunda lengua más hablada y más importante del mundo, y es la lengua oficial de 21 países, ¿no? Entre ellos, todos los que hablamos español o castellano somos hispanohablantes, ¿ya? Hispanohablantes es como nos dicen a nosotros. Bueno, ¿qué es la gramática? Bueno, la gramática es una rama de la lingüística, es uno de los sistemas que permite describir y explicar oraciones y enunciados, es un conjunto de reglas que sirve para hablar y escribir correctamente la lengua, ¿ya? Ahí nosotros vamos a utilizar la gramática y nos va a ayudar bastante, ¿sí? ¿Ya? Las partes de la gramática, ¿ya? Y vamos a tener los niveles principalmente de la lengua castellana. Entonces hablamos de la fonética que estudia sonidos del lenguaje humano en su realización concreta, ¿ya? Entonces vamos a enfatizar primordialmente cuando hablamos de fonética, ¿sí? Vamos a enfatizar primordialmente en aquellos sonidos, los sonidos reales, los cuales nosotros vamos emitiendo, cómo se pronuncian, ¿ya? A ver, después de mí, un ejemplo vamos a hacer, ¿ya? A ver, vamos a ver, Eddie. Eddie, Dice, quiero que pronuncies después de mí, ¿está bien? ya, está bien. Queso, Queso, no, queso, queso, eso, ¿ya? Después, reja, oreja, reja, ah, reja, eso. Nosotros nos olvidamos mucho de las pronunciaciones de algunas letras, ¿no ve? sí, Eso, por ejemplo, alguien me decía en Santa Cruz, vamos a hacer la, ¿cómo me han dicho ayer? La S se vuelve J, me han dicho algo así. No sé qué me ha dicho, ¿no ve? La S se vuelve J. ¿Cómo es? A ver, ¿qué dicen? en Santa Cruz sí, pues, como es, un poco raro, Raro, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo pronunciaríamos bien las palabras? Tenemos que enfatizar, tenemos que pronunciarlas, tenemos que tener fonética con las palabras. Muy bien, a ver, vamos a jugar ahora con Jimena. Jimena, ¿estás ahí?
Clinton. Aquí está el profe. Ok, Clinton. ¿Vas a repetir después de mí, ya? Está bien. 3 tristes tigres trigaban en un trigal. 3 tristes tigres trigaban en un trigal. Es fácil, ¿no? A ver, más rapidito. 3 tristes tigres trigaban en un trigal. 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 Eso, muy bien. Esos ejercicios son para practicar la R, ¿no? Nosotros a veces tenemos problemas con la R, pero no tanto los hispanos, sino los ingleses. Muy bien, vamos a continuar, ok. Vamos a irnos a la parte de fonología, ¿ya? Cuando vamos a ver fonología, vamos a ver los fonemas desde el punto de vista de su función en la lengua, ¿ya? ¿Qué hace la fonología? Investiga el conjunto de diferentes significados que hay entre ellas. La unidad mínima de la fonología son los fonemas, ¿ya? Y los fonemas van a identificarse a partir del inicio de las palabras. ¿Está bien? ¿Ok? Vamos a nosotros trabajar con fonología de la siguiente forma. Ok. ¿Con qué me quiere ayudar a ver en este ejemplo? A ver, un voluntario, a ver. Un voluntario. Yo. Muy bien. A ver, la primera palabra es planta. Planta. ¿Sí? ¿Con qué es planta? ¿Qué quiere que le diga, profe? ¿Con qué le empieza planta? Con la P. Con la Blanca. la. Con la. ¿Con la B o con la P? Blanca. ¿Blanca o planta? Dijo Lice. Primero te he dicho planta. Y ahora Ya. te digo blanca. Ah, es con la B. Muy bien. ¿Ya? Entonces diferenciamos el sonido de la B de la P cuando utilizamos la L. ¿Sí, no ves? Sí, Lice. A ver, haz un ejemplo donde tengas dos palabras que empiecen con el mismo sonido, pero que en su fonética sean distintos, porque nosotros tenemos que conocer si es P, si es B, depende de vos, a ver. Plomo. Plomo y... Ah, con distinta letra, dijo, ¿no? A ver. Claro. Cosal, bozar. Ok, cosal, Bozar. bozar. Ya, está bien. Muy bien, entonces lo que vamos a nosotros entender acá es que si empieza por el mismo sonido, tiene que haber la diferencia de las sílabas, ¿ya? P, re, me. Entonces voy utilizando y voy focalizando mejor mi palabra para que la persona me pueda escuchar y pueda diferenciar cada una de las palabras que estamos nosotros hablando, ¿sí? Por ejemplo, a veces en los nombres existe fonología, ¿no? Yo me llamo John. Ah. ¿Y cómo se escribe John? John se escribe con J-H. Ah, entonces no te llamas John, te llamas Jon. Pero ¿por qué me dices que me llamo Jon si yo me llamo John? Si fueras John, tendría que ser con Y. Y-O-N. John. Así es como estás pronunciando vos, John. Entonces la fonología en los nombres no es como se escribe, sino es como se entiende. Entonces como que de repente los nombres van cambiando de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces
por esa misma razón es variante. Muy bien, va cambiando, se va modificando. ¿Ok? Luego vamos a tener la ortología, que es la ciencia que estudia la correcta pronunciación de las palabras. Su pronunciación en algún momento tiene que identificarse de acuerdo a lo que nosotros escuchamos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a trabajar con este ejemplo, ¿ok? Alexander, ¿me quieres ayudar? Está bien, dice. Encuentra la diferencia en estas dos palabras. Casa y caza. A ver. Casa y caza. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre casa y caza? Casa es un hogar, una vivienda donde viven personas, y caza es la matanza de animales o algo. Eso, uno viene a ser un sustantivo y el otro es un verbo, ¿verdad? Muy bien. Ok. A ver, vamos con Diego. Diego Mendieta. Aquí estoy, dice. Encuéntrame la diferencia entre perro y perro. Una está con doble R y la otra con una R y cambia el significado. Eso, muy bien. Un perro es un sustantivo. Y un perro puede ser una conjunción, es un perro. ¿Sí? Es una conjunción si dices perro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí vamos a trabajar con esto de la ortología. ¿Ok? Luego nos vamos a la morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades. ¿Ya? Va a estudiar las variantes que tiene una palabra a través de la raíz y de su desinencia. Y hablamos del morfema, que es aquel que va cambiando de forma la palabra, y el lexema, que es la raíz. ¿Ya? El morfema y el lexema. ¿Ok? Vamos a cambiar una palabra y la vamos a convertir. Vamos a identificar cuál es su morfología. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a trabajar con... Vamos a cortar esto un rato para que yo los pueda observar. ¿Ya? Ok, Danner. Aquí, profe. Quiero que vayamos cambiando una palabra. ¿Te parece? Está bien. Muy bien. Yo voy a empezar con la palabra, ¿cómo se escribe? Tú le vas a hacer el aumentativo y también le haces el diminutivo, le haces el despectivo. Tú vas modificando la palabra. ¿Ok? Muy bien. Te voy a decir, silla. ¿Cómo modificaría la palabra silla? Diminutivo. Sillita. Sillita. En aumentativo. Sillón. No, eso ya nada que ver con la silla. Ese es otro mueble. Sillota. Ya. Eso, sillota, porque es femenino, ¿no ve? Ah, sí, sí. Sillota. Como dicen no sé si los canvas creo que hablan en aumentativo algunas cosas, ¿no ve? Sí, Ah, mujer. bueno, sí. ¿Qué más? Casota. Yo cuando una vez hablamos con los canvas, ¡qué platote! ¿No? O sea, ya, muy bien. Entonces, si yo te digo sillita, sillota y silla, ¿cuál crees que es la raíz en esas tres palabras? A ver. Silla. No, la raíz es sil. ¿No ve? Porque si yo pongo sil con A, te va a dar silla. Sil con ita, te va a dar sillita. Sil con ota, te va a dar sillota. ¿Me entiendes?
Estas palabras van cambiando. El sil viene a ser la raíz o el lexema, ¿ya? La ota, la ita o la a viene a ser la desinencia o el morfema, porque va cambiando, ¿ya? Entonces vamos identificando nosotros. Les voy a poner algunos ejercicios para que ustedes vayan haciendo, ¿ya? Y en función a eso ir reconociendo cuáles son las raíces y cuáles son las desinencias. Ok, vamos con otro ejemplo, ¿ya? A ver, no sé si me han entendido. Yo quiero saber si me han entendido. Para eso voy a trabajar con David Ibáñez, ¿ok? ¿Ok, David? Claro, profe. Siga nomás. Muy bien, David. Vamos a trabajar con la palabra casa. ¿Cuál es la raíz y cuál es la desinencia? Desinencia. Raíz sería cas. La Muy desinencia. bien. A. Eso. A ver, transfórmalo ahora esa desinencia y volverlo morfemas, a ver. Morfema. Sería casita, casota, casas. Hecho. Despectivo. Casucha. ¿No? Casang. Eso. Otra dice, por ejemplo, tienes ahí una raíz que es cas. ¿Y cómo se llama el que atiende la casa? Casero. Casero, ¿no ve? Eso. Entonces lo que estamos haciendo es derivando la palabra. El morfema es la derivación de la palabra, ya para entenderlo mucho mejor. ¿Hay palabras que no tienen morfemas? Pues sí. Por ejemplo, los pronombres personales. No puedes decir yoyito o yoyazo. Tienes que decir simplemente yo. No puedes decir, yo qué sé, de repente tutero, no. Dices tú, él, ¿sí? ¿Qué otras palabras no tienen morfema? Algunas conjunciones. Por ejemplo, que no tiene morfema, ¿sí? Para no tiene morfema. Por no tiene morfema. Algunos adverbios, adverbio de negación, no tiene morfema. Sí no tiene morfema. Más no tiene morfema en adverbio de cantidad, ¿sí? Entonces, hay palabras que sí tienen morfemas y hay palabras que no tienen morfema. O sea, no todas las palabras van a tener morfemas. ¿Quiénes son mayormente los que tienen morfemas? Son los sustantivos, joven, ¿sí? Por ejemplo, casa, puente, niño, árbol, techo. Formando, se van configurando palabras, más palabras a partir de esa raíz. Vamos a ir derivando muchas más palabras, ¿sí? Entonces ya sabemos, la raíz es la palabra que no se modifica. Por ejemplo, en el caso de casa, cas, se va a mantener. La que se va a modificar va a ser la desinencia o el morfema. En este caso, a, ita, ota, ucha, ero, ¿sí? Y va a ir cambiando. Entonces, vamos a tratar de entender que el lenguaje es muy variante porque hay palabras que sí tienen morfema y hay palabras que no tienen morfema. Por ejemplo, en el caso de los verbos, cuando tú tienes el verbo cantar y tú vas a hacer en pasado, dices cantaba, ¿tiene una raíz o no tiene una raíz? A ver. ¿Qué dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la raíz del verbo cantar? Can. Cant. Si el verbo tiene una raíz, significa que es un verbo regular. ¿Me entienden? Si el verbo tiene una raíz, es un verbo regular. Se pueden anotar ahí ustedes y se van a ir dando cuenta en la conjugación, perdón. Raíz es un verbo irregular. Y así tenemos el verbo ir. Dices en el verbo ir en tiempo presente para la primera persona. Dices, yo voy. ¿Hay raíz? No hay raíz. Porque si dices, tú vas, no. O sea, la B, simplemente como B, la V no puede ser raíz la V. La V es una letra. Para que sea raíz tiene que ser por lo menos una sílaba.
Entonces dice, yo voy, tú vas, yo iré. Hasta el tiempo va cambiando. Pero dice, mira, yo canto, yo cantaré, yo cantaba. Se mantiene la raíz cant. Pero en el caso del verbo ir, no se mantiene, porque el verbo ir es un verbo irregular. ¿Ya? ¿Sí? Otro verbo irregular que podemos tener, no sé, de repente, el verbo irregular que viene a ser dormir. Porque dormir como tal verbo no se mantiene el do como raíz, porque dices yo duermo, yo dormí, yo dormiré, tú duermes, y ahí ya va modificando. Se va hasta que uno de los tiempos verbales se modifiquen, ya es un verbo irregular, ¿ya? Entonces eso es un plus, les va a servir bastante, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener nosotros. Profe, Dime. para que el verbo sea regular tiene que mantener su raíz tanto en el tiempo pasado como futuro. Pasado, presente, futuro. En los tres. Los tres. Sí. Ahí se vuelve verbo totalmente regular. Y si en el pasado, presente y futuro tú tienes el verbo que va cambiando y modificándose, es un verbo irregular. ¿Sí? Entonces de esa forma hay que poder diferenciarlo. ¿Ya? Y bueno, sintaxis, ¿no? Sintaxis es parte de la gramática que estudia las relaciones y funciones de las palabras. La sintaxis sirve para unir, relacionar y combinar y también ordenar las palabras, ¿ya? Es el sentido más estricto que estudia la oración y sus elementos. Tenemos que identificar entre el género, el número, para poder saber qué tan correcto se escribe, ¿ok? Qué tan correcto está escrito, ¿está bien? Entonces, vamos nosotros con este proceso de la sintaxis, a ver si la hemos identificado. A ver, otra vez vamos a desplazar esto para poder verlos, es que en el chiquitito no se puede ver. A ver, Vanessa Mollo. ¿Vanessa? Ok, Vanessa no está. A ver, Anthony, otra vez le molestaremos al Anthony, ¿sí? Sí. ¿Cómo se dice Anthony? ¿Se dice la paraguas o se dice el paraguas? El paraguas. Eso. ¿Y por qué se dice el paraguas si es femenino? No sé. Por su forma sintáctica, ¿ya? Ya. ¿Cómo vas a decir? No ve por cacofonía, ¿la agua o el agua? El agua. El agua. Muy bien. Ok. A ver, dime, sintácticamente los nombres llevan artículo. Los nombres. Sí, nombres propios. Por ejemplo, yo puedo decir el Anthony. No. No, ¿y por qué la gente será que le pone artículo a los nombres? Yo creo que porque suena unos nombres femeninos y masculinos y por eso le ponen el o la Valentina, ¿ya? O ¿Y cómo dirías para que no haya cacofonía con el nombre Ana? Ana nomás. Ana nomás, ¿no ves? No puede decir la Ana. Ni el Ana. La Ana. Se confundiría el Ana. No se entiende. No se entiende. Por eso le han puesto el agua, porque si diría la agua, sería el agua, ¿no ve? El agua. No entenderíamos. Entonces la sintaxis nos va a ayudar a escribir correctamente las palabras, ¿sí? De manera coherente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Ya, voy a seguir contigo, Anthony, ¿ya? Una ayudadita más. Ya. Digo tijeras o tijera. ¿Tijeras o tijera? Sí. Tijera. Tijera, porque es uno solo, ¿no ve? Es una sola, sí. Un solo objeto. Porque alguien te dice, pásame las tijeras. Cuando te dice, pásame las tijeras, significa que le tienes que pasar más de uno. Sí, porque está en plural. ¿Ya?
¿Digo corta uñas o corta uña? Corta uñas, porque corta una uña. Ah, ya. Si fuera corta uña, cortaría una uña en específico. Eso, muy bien. Entonces, si corta más de una uña, es corta uñas. ¿Paraguas o paraguas? Paraguas. Paraguas, ¿sí? No es paraguas, ¿no? A veces le ponen la S, ¿no? Y nosotros, ahí vamos confundiéndonos cómo en realidad se dice, cuál es la sintaxis correcta. Y claro, aquí en esta materia te vamos a enseñar a corregir algunas formas de poder expresar las palabras de manera más correcta en castellano, ¿sí? Que es el idioma que debemos dominar nosotros, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos viendo de esa forma, ¿ok? Entonces, ya ahí nos estamos dando cuenta que a veces cometíamos errores en nuestra forma de hablar y la sintaxis se perdía, ¿ya? Ok, vamos con esta, es la semántica, ¿ya? La semántica es el término que se refiere al estudio de diversos aspectos, el significado o el sentido de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Le damos significado nosotros a las palabras a veces con algunos términos, ¿ya? Quiero que me des un ejemplo de un sobrenombre que le uses a una persona que a la vez signifique otra cosa también. ¿Cómo te puedo decir? A ver. Por ejemplo, una persona que es alta, espigosa, ¿qué le decimos a veces así refiriéndonos a alguna característica específica que tiene? Podemos decirle, este es como una jirafa, alto. Pero si decimos, él es una jirafa, nos estamos refiriendo a que él es un animal silvestre que come hierba. Pero si decimos, él parece una jirafa, no, le estamos comparando con la altura del animal, que es distinto, ¿ya? Semánticamente el significado no es el mismo, ¿me entienden? Por ejemplo, en su texto ustedes tienen el ejemplo del loro. El loro es un ave, ¿sí? El loro es un ave silvestre también, ¿ya? El loro es un ave, ya es un ave trepadora, es un ave con plumas, ¿ya? Pero si dices loro a una persona, puede ser porque esta persona habla mucho, o puede ser que esta persona tenga la nariz curviada, como si fuera pico de loro. Entonces, por eso a veces le decimos loro, ¿ya? A ver, les voy a poner este ejemplo, ¿ya? Para ver la parte semántica que tenemos, ¿no? Que podemos entender nosotros en este punto, ¿ok? A ver, ya saben lo que es el chicle. El chicle es una goma de mascar, ¿está bien? Si tú dices a otra persona, esa persona se me pegó como chicle, ¿a quién nos estamos refiriendo semánticamente? A ver. ¿Qué decimos? ¿Qué dices, Vanessa? A ver. ¿Cómo es? Una persona que siempre está al lado de uno. Que no se Eso. mueve. Muy bien, una persona que no se te despega, ¿no? Sí. Eso. A ver, ¿qué otros ejemplos ustedes me pueden dar? A ver, para ir haciendo este tipo de comparaciones. Donde te refieras a dos cosas, pero tengan significados distintos. A ver. Esa persona es muy fría. Eso, esa persona es muy fría. Te estás refiriendo a que es, ¿cómo diríamos? Característicamente es una persona seria, que no le gusta expresar sus sentimientos, ¿sí? Pero si decimos la cerveza está fría, ¿y a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿A que la cerveza está a baja temperatura, verdad? Listo. Dime. Con la semántica nos está queriendo decir que, bueno, quiere que le digamos palabras que tengan dos significados, depende de cómo lo interpreta uno.
Perfecto. Por Así ejemplo, es. tengo una palabra que lima, que es fruta, que también es una herramienta. Muy bien, y Esa también es, es una capital, ¿no? sí, eso ya pertenecería a la semántica, sería parte de la semántica de esa palabra. Efectivamente, porque tú puedes decir Lima es una herramienta, Lima es una fruta, Lima es una capital, Lima es un apellido. ¿Cómo se entiende? Si yo digo Juan Lima vino a la cita. Si digo Juan Lima, ¿a qué me estoy refiriendo? Al apellido, al nombre de la persona. Eso. Y si te digo esto, mira, te vas a reír si te digo esto, mira. Juan Lima vino a la cita utilizando una lima y chupando una lima. ¿Sí? Entonces, como que enredado, ¿no? Sí, profe. O tal vez se puede decir, Sofía Flores llevaba flores al cementerio. Entonces, como que tienes que entender el contexto ahí para que tu semántica no se confunda. ¿Ya? La semántica es como nosotros vamos entendiendo de acuerdo a lo que nos van diciendo. ¿Está bien? Para que no haya errores. ¿Ya? Porque a veces no la entendemos, les digo, porque a veces nos dicen una cosa y estamos comprendiendo otra porque nuestra semántica está muy reducida en un lenguaje muy pobre. Entonces es importante identificar esta semántica desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces la semántica es el significado que le damos a las palabras. Muy bien. ¿Ya? La ortografía es la forma correcta de escribir las palabras. ¿Ya? Les puedo poner a pruebita. Ustedes no sé si gustan. La ortografía tiene sus divisiones también, y eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Acentuación, tenemos lo que es la grafemática, ¿sí? La ortografía es grande, ya no es simplemente saber una simple situación, sino tenemos que determinar esa clasificación. Cuando nosotros vamos a identificar esto de la ortografía, vamos a ir viendo primordialmente qué es lo que entendemos, ¿ya? Ok. Por ejemplo, una preguntita así bien sencillita para ir cerrando, ¿está bien? ¿Cuándo las palabras agudas llevan el acento ortográfico? O la tilde. A ver. En terminación NS o vocal, Muy bien. ¿En qué sílaba? la última, no, la primera. Eso. No sé si- Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal en la última sílaba. Otra pregunta que les hago. ¿Ustedes saben si todas las palabras tienen acento? ¿Todas las palabras tendrán acento? Sí, No todas. A ver, ¿cuál no tiene acento, Anthony? A ver, quiero saber. Podríamos decir pedagógico. Ok, pedagógico tiene acento en la go. Ah, tienes. Una cosa es el acento y otra cosa es la tilde, por si acaso, ¿no? Para no confundir. Todas las palabras tienen acento, muchachos, todas. Hasta los monosílabos tienen acento. Pero no todas tienen tilde. En las agudas tienen tilde aquellas que terminan en NS o vocal. En las graves tienen tildes aquellas que no terminan en NS o vocal y que están en la segunda sílaba. En las esdrújulas y sobresdrújulas todas tienen tilde. Entonces, ¿quiere decir que el acento, será que todas las palabras tienen acento? Sí, todas las palabras tienen acento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo esta palabra, a ver, ¿qué palabra te puedo decir? Casa. ¿Dónde está el acento en casa? ¿Dónde está el sonido más fuerte en casa? En la primera. K. En la K, que es la primera sílaba. Casa es una palabra grave, por eso no lleva tilde. Pero la sílaba tónica está en K y la sílaba átona está en Sa.
Eso lo vamos a ver cuando veamos acentuación. Es importante identificar el acento. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando lo que hemos avanzado hoy día, veamos el video, mañana vamos a continuar con esta partecita, no hemos terminado todavía la de gramática, ¿ya? Y después vamos a entrar a las partes de la gramática, fonología, etcétera, para ir identificando más claro el concepto, ¿está bien? ¿Alguna duda, pregunta antes de irnos? Ok, muy bien, entonces les voy a dejar con... ¿El profe ya llegó? Bueno, yo creo que va a llegar el profe, le esperaremos, por favor, ¿ya? Hola, Entonces, profe, aquí. ahí está, profe, ¿cómo está? Entonces le dejaré, profe, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Muy bien, profe. Gracias, muchas Permiso, gracias. permiso. Chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Bien, jóvenes y señoritas, ahí damos.